Buenas, vamos a ver, a adentrarnos en los temporizadores T-on y T-off. ¿Vale? Los temporizadores básicamente son unos elementos que pueden ser neumáticos o electrónicos. En este caso nos vamos a centrar en los electrónicos para explicarlo más fácilmente. Que lo que consiste en que cuando se activa el temporizador, cuando se cumple una condición para que comience a funcionar algo, por ejemplo un pulsador y una realimentación para que funcione un motor, pues lo que hacemos es que activamos también el temporizador, ¿vale? Y ahora vamos a ver las diferentes casuísticas que tiene. Vamos a empezar. En primer lugar, pues tenemos el elemento en sí, ¿vale? He cogido este de Schneider. Y si os fijáis, pues tiene una bobina que lo va a activar, que con su entrada A1 y la salida A2, ¿vale? Y tiene, este en concreto tiene una entrada 15 y después una salida 16 y una salida 18, ¿vale? No tendría el 17. ¿Vale? Con estas rueditas, por así decirlo, con estos selectores podemos elegir tanto el tiempo como el modo, ¿vale? Tenemos la parte de arriba que sería T-on, la parte de abajo que sería T-off, ¿vale? Lo más importante es que cada vez que cojamos un temporizador veamos las diferentes funciones que tiene, porque varía mucho entre un fabricante y otro. Vale, en cuanto a la simbología, nos vamos a centrar y vamos a tener mucho cuidado con la simbología porque esta bobina que tiene el símbolo con el aspa o la cruz a la izquierda sería la de T-on, ¿vale? Retardo a la conexión. Y la que sale completamente negro, ese cuadradito, sería el T-off, ¿vale? Un retardo a la desconexión. Y los contactos, si os fijáis, lo que tiene es que los del T-on tiene esta forma curva que apunta hacia la izquierda y el T-off que apunta hacia la derecha, ¿vale? Es decir, este símbolo no valdría para un T-on, ¿vale? El símbolo de KT1 que aparece aquí no nos vale para el de KT2, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Si os fijáis, pues este tiene el normalmente cerrado el 15-16, normalmente abierto 17-18, pero como hemos visto en este anterior, si os fijáis era 15-16-18, ¿vale? Pues este sería pues que tiene el 15 en común, ¿vale? Sería la entrada y ahora ya la salida pues sería el 16 para normalmente cerrado y el 18 para normalmente abierto, ¿vale? Simplemente. Estos símbolos, lógicamente, pues no los tenemos que saber para hacer los esquemas, ¿vale? Y lo que sí que quiero matizar antes de nada es que en vez de motores, o sea, estamos viendo esta parte antes de ver los motores, así que lo que vamos a encender va a ser simplemente pilotos, ¿vale? Una vez que ya veamos motores, pues esos pilotos los vamos a sustituir por motores, ¿vale? Es totalmente reemplazable. Vale, pues vamos a empezar con Cadesimu, ¿vale? Que tengo todas las prácticas preparadas. Y vamos a empezar primeramente con el Teon, el contacto normalmente abierto, ¿vale? Voy a explicar la práctica, que esta sería, pues que partimos de un magnetotérmico tripolar. En la salida de la fase 1 y fase 2, lo que hacemos es que cogemos y nos llevamos una fase y otra fase a un magnetotérmico bipolar, ¿vale? Y de ahí pasamos a un diferencial, ¿vale? Voy a seguir con la parte de fuerza. De esto metemos tres fases al contactor y aquí es lo que podríamos poner un motor, ¿vale? Lo que pasa es que es lo que he dicho, ¿vale? Simplemente pues ponemos un motor y de aquí pues ya nos traeríamos las diferentes fases. Por ejemplo, nos traemos esta para acá, ¿vale? Esta que vendría tal que para acá, ¿vale? Y esta para acá y encenderíamos este motor, ¿vale? Lo que pasa es que como no hemos visto todavía motores, pues lo sustituimos por un piloto un, o lámpara, ¿vale? Que conectaremos entre la fase 1 y fase 3, ¿vale? Simplemente lo que nos va a hacer va a ser señalizarnos cuándo se encendería el motor, ¿vale? Pues bien, ahora si pasamos a la parte de control, lo que vamos a leer primero es lo que tiene que hacer, ¿vale? Y es que el contacto TO, o sea, bueno, vamos a leerlo, sería una práctica en la que tenemos una máquina que tiene un motor, el cual cuando encendemos el interruptor S2 se enciende el sistema. Pasado unos 5 segundos de que se haya iniciado el sistema, se activará KM1, contactor que acciona el motor.
si apagamos el interruptor S2, se apaga el sistema y contaremos también con una seta de emergencia, ¿vale? Es decir, lo que queremos hacer es que este motor no se encienda justamente cuando nosotros encendemos el interruptor, sino que tenga un retardo, que se encienda unos 5 segundos más tarde, ¿vale? Para ello, esto sería la seta de emergencia. Voy a ampliar un poquito. Sería la seta de emergencia, ¿vale? Salimos de este diferencial pasando primero por la seta de emergencia. Seguidamente tendremos el interruptor que puede estar encendido o apagado, normalmente va a estar abierto, ¿vale? Y cuando encendemos lo que hace esto es que, si os fijáis, viene por aquí, por un lado, vamos a alimentar la bobina del temporizador, ¿vale? Va a empezar a contar, tal y como empecemos le llegue la energía, va a empezar a contar. Y aquí, si os fijáis, está el contacto que normalmente está abierto de ese temporizador, ¿vale? El cual, cuando se cierre, es cuando va a conseguir que llegue la energía a nuestra bobina, la cual va a activar el contactor KM1, ¿vale? Y va a hacer que se encienda la luz, ¿vale? El piloto. Nada, le voy a dar la simulación, ¿vale? Activamos todas las protecciones y, si os fijáis, lo que hacemos primero es, lo que tenemos un interruptor, ¿vale? Esta máquina iría con un interruptor, ¿vale? En vez de ser un pulsador, simplemente pues tú enciendes o apagas. Lo clicamos, empieza a contar el tiempo y cuando pasa el tiempo se produce ya el cambio en el contacto, normalmente abierto, se cierra y se activa este motor, ¿vale? Simplemente pues sirve para hacer que este motor se encienda un poquito más tarde, ¿vale? ¿Qué ocurriría aquí si nosotros abrimos este interruptor? Pues se desenergiza, si volvemos a abrir, lo mismo. Tarda el tiempo que nosotros le pongamos en volver a activarse y encenderse el piloto, ¿vale? Como hemos dicho, pues tiene también una seta de emergencia que si ocurriese una situación de emergencia, pues lo accionamos, ¿vale? Accionamos la seta, corta el suministro eléctrico y por mucho que tengamos encendida la máquina con el S2, no le llega la electricidad, ¿vale? Porque este interruptor es el que ya ha cortado, no consigue llegar la electricidad. Nosotros le volvemos a dar la seta y tenemos esto encendido, pues lo que va a hacer va a ser lo mismo. Vuelve a contar y una vez que se activa, pum, se cierran los contactos y se energiza, ¿vale? Esto sería el TEON. Lo que hace TEON es un retardo a la conexión, es decir, retardo a la conexión, ¿qué significa? Que cuando se produce la conexión de ese temporizador, se produce un retardo que hará que cuando pase ese retardo se active el temporizador. Esto sería en este caso. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer, lo cierro, se guarda cambio, ¿vale? Y nos vamos a ir al siguiente caso, que sería el temporizador normalmente abierto también, pero con el otro contacto que tiene, el normalmente cerrado. Y vamos a ver el ejercicio, ¿vale? ¿Qué aplicación puede tener esto? Pues consiste en una máquina que tiene un motor, el cual cuando encendemos el interruptor S2 se enciende el sistema, ¿vale? Simplemente el que le va a dar energía. Al encender el sistema se activa inmediatamente ya KM1, es decir, nada más que nosotros cerramos el interruptor S2, se va a encender ya el motor, ¿vale? Energizamos la bobina del KM1, por lo que empieza ya el motor a funcionar. Y pasado unos 5 segundos de que se haya encendido ese sistema, se desactivará ese motor. ¿Vale? Si apagamos el interruptor S2, se apaga totalmente el sistema y contaremos también con una seta de emergencia, ¿vale? Mantenemos la seta de emergencia de antes. Entonces, si os fijáis, es misma arquitectura de potencia, protecciones. Lo único que hemos hecho ha sido cambiar este contacto. Hemos quitado el que estaba antes normalmente abierto y hemos puesto normalmente cerrado. ¿Vale? Le damos a simular, cerramos todas las protecciones y ya que hemos cerrado las protecciones, nos venimos un poco más para abajo y así lo podemos ver mejor, ¿vale? Cerramos el S2, ¿vale? Y si os fijáis, se ha encendido automáticamente y ha empezado a contar ya este temporizador. Cuando ha pasado la cuenta, este secciona la entrada de energía de la bobina y ya lo que hace es que apaga ese motor, ¿vale? Es simplemente, pues, como podría ser el encendido de una nave en la que tú arrancas la nave y lo que hace es que se activa un extractor, ¿vale? Un ventilador grande para
mover el aire o extraer aire y cuando pasa un tiempo, pues simplemente se desactiva, ¿vale? Es simple, ¿vale? Si apagamos aquí, lo mismo, si apagamos, se desenergiza, volvemos a encender, se enciende otra vez el motor, pasa el tiempo aquí del KM1, o sea, del KT1, y una vez que se activa, ¡pum!, cambia los contactos, ¿vale? Si os fijáis, cambia automáticamente, ¿vale? Y lo mismo, si le damos aquí la seta, aunque haya terminado la cuenta, aunque no haya terminado la cuenta, corta, ¿vale? Pues esto sería en el TEON con el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado. Ahora vamos a ver, vamos a hacer una simple sustitución del KM, o sea, de este temporizador por un temporizador a la desconexión y vamos a ver que tiene una peculiaridad. Vale, entonces nos vamos a centrar ahora en que simplemente lo que hemos hecho ha sido, vale, tengo la simulación un momento, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido sustituir ya por un temporizador a la desconexión, que sería este de aquí, ¿vale? Nos vamos a centrar un poco en la parte esta. Y ya hemos cambiado también los contactos, que os recuerdo, muy importante, que es donde vienen la mayoría de fallos tontos, en que ponemos el contacto de normalmente, o sea, del temporizador a la conexión y estamos usando un temporizador a la desconexión, ¿vale? En este caso vamos a ver la peculiaridad que tienen los temporizadores en la desconexión, y es que no pueden compartir un interruptor, este interruptor general con la bobina, o sea, la bobina o el contactor que comandan, para el que se está utilizando. Porque si activamos este, le llega energía, pero en cuanto desactivamos, deja de llegar la energía ya al temporizador y se apaga. O sea, no funciona. Por mucho que esté temporizando, realmente ya no tiene energía para encender o apagar el contactor que comparte, ¿vale? Es decir, esto no lo digo, os lo enseño, ¿vale? Suponedo que nosotros lo que queremos hacer es que con este temporizador, como es un temporizador a la desconexión, lo que hace es que cuando se enciende, se activa ya automáticamente. Y cuando se apaga la entrada de este temporizador, mantiene encendida esa salida, es decir, ese cambio que se ha producido en el contacto, lo mantiene durante un tiempo, ¿vale? Es decir, nosotros lo que hacemos es que encendemos, muy bien, se ha encendido, ¿vale? Se ha producido aquí el cambio en el contacto, está alimentando esta bobina, pero ¿qué ocurre? Que si apagamos, hemos apagado también el temporizador. Aunque esté contando, está apagado el temporizador y ya no le está llegando tampoco la energía a esto, por lo que entonces tiene que compartir un interruptor diferente. Esto suena un poco raro ahora mismo, pero os lo enseño, ¿vale? Es decir, vamos a buscar el que es TEOF con un normalmente abierto, ¿vale? Y vamos a ver el caso al que se aplica, ¿vale? Esto va a ser una máquina que tiene un motor, el cual cuando encendemos el interruptor S3 se enciende todo el sistema, ¿vale? S3 lo que va a hacer es que le va a dar energía a todo. Para encender el motor debemos encender el interruptor S2 que activa KM1 y cuando apagamos el interruptor el S2, el motor deberá seguir encendido durante 5 segundos. Si apagamos el interruptor S3 se apaga todo el sistema instantáneamente y contamos también con una seta de emergencia. Es decir, damos al play, pin, 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 todo, ¿vale? Y si os fijáis aquí ya ha cambiado un poco la cosa, ¿vale? Porque tenemos la seta de emergencia, por supuesto, el paro siempre arriba. Tenemos un interruptor general, el S3, que enciende todo el sistema, ¿vale? Esto lo que hace es que le da energía a todo el sistema. Y si os fijáis, lo que tenemos es el S2 en la rama del temporizador. Y lo que alimenta esa bobina es el contacto 17-18, ¿vale? Normalmente abierto de ese temporizador. Por lo que nosotros lo que hacemos es, para arrancar el motor, realmente encendemos este interruptor. ¡Pum! ¿Vale? Se cierra ya el contacto el 17-18, ¿vale? El normalmente abierto. Deja pasar la energía. Y nosotros ahora, pues lo que si queremos apagar el motor con un retardo, pues lo que hacemos es que apagamos y si os fijáis se ha apagado, se ha desenergizado la bobina, pasa un tiempo y durante ese tiempo se ha mantenido encendido el contacto.
permitiendo que siga encendido el motor. Es decir, lo volvemos a hacer, ¿vale? Nada más que nosotros le damos a encender, se enciende y ahora cuando le damos a apagar lo que hace es que lo mantiene encendido durante 5 segundos. Hemos conseguido que se mantenga, porque aunque ya le deje de llegar energía a la bobina, ese contacto va a estar, va a seguir con el cambio, es decir, el normalmente abierto ha pasado a normalmente cerrado durante ese tiempo. Por eso se consigue un retardo a la desconexión. Es decir, nosotros vamos a hacer ahora mismo la desconexión y se va a producir un retardo después de la desconexión. ¿Veis? Un retardo de 4 segundos en este caso y se cambia solo. ¿Vale? ¿Qué ocurriría aquí? Porque si nosotros tenemos este que es el general, lo que hace es que apaga todo el sistema, se apaga por completo. Deja ya de llegarle la energía al motor y se apaga instantáneamente. Da igual que este esté contando, porque es que ya no le está llegando energía al contactor. ¿Vale? O sea, hacemos un paro general. Sin embargo, con este, lo que estamos consiguiendo hacer es que desenergizamos este temporizador y ya cuando pasa el tiempo que tenemos programado, se produce el cambio en el contacto. ¿Vale? Así sería el TEOF utilizando el contacto normalmente abierto. ¿Vale? Pues ahora el contacto que nos queda, que sería el normalmente cerrado, para el cual tenemos también otro ejemplo distinto. ¿Vale? TEOF normalmente cerrado. Esto consiste en una máquina que tiene un motor y este ya tiene un piloto. ¿Vale? Los cuales cuando encendemos el sistema con un interruptor S3 se enciende automáticamente un piloto, el H2. ¿Vale? Si queremos arrancar el motor, encendemos el interruptor S2, el cual también apaga automáticamente el H2. ¿Vale? Suponer que este piloto H2 es una luz que te hace ver que es seguro acceder a la zona en la que está trabajando el motor. Suponeros que es una picadora. Pues cuando está encendido el piloto H2, o sea, una picadora de carne, por ejemplo, cuando está encendido el piloto H2 es que puedes meter las manos y manipular la carne, mientras que cuando está apagado ni se te ocurre acercarte. ¿Vale? Si quieres arrancar, vale, si queremos apagar ese motor, apaga un interruptor S2. Esto hace que se apague el motor y que el piloto H2 no se encienda hasta que haya pasado 5 segundos del paro. ¿Vale? Los motores tienen inercia y aunque tú le dejes apagar, el motor sigue girando durante un tiempo. Pues, por ejemplo, ponemos 5 segundos como el tiempo en el que terminará de dar vueltas, ¿vale? En el que ya podrás ser seguro meter la mano. Y contaremos con una seta de emergencia que apaga el sistema por completo, un interruptor general, ¿vale? Vamos a ver el caso. Es decir, encendemos protecciones, ¿vale? Y nos centramos en el circuito aquí, ¿vale? Tenemos el S3 que enciende todo el sistema. ¡Pum! ¿Vale? Nada más encender, exactamente, se ha encendido el piloto. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el contacto normalmente cerrado de ese temporizador a la desconexión. Si no tiene energía, el contacto normalmente cerrado está cerrado y permite pasar la electricidad, ¿vale? Encendiendo el piloto. Si nosotros lo que hacemos es encender el motor, ¡pum! Encendemos, le llega ya la energía por una rama al temporizador, que hace que se cambie este contacto y ya no le llegue energía al piloto, y que lo que hace es que se encienda el motor, ¿vale? Y si lo que queremos hacer es apagar el motor, nosotros lo que hacemos aquí, el motor ya realmente se ha apagado, ¿vale? Pero como tiene inercia sigue girando el eje hasta que pierde toda la energía. Y durante ese tiempo, lo que hace el piloto que ha estado apagado para que no metamos las manos, ¿vale? Le vuelvo a dar, ¿vale? Encendemos motor, el piloto se apaga y ahora apagamos este interruptor, ¡pum! El piloto sigue apagado para hacernos ver que no podemos meter la mano, ¡pum! Y ya cuando pasa 5 segundos, tiempo en el que ya se habrá detenido por completo la picadora, pues ya se enciende luz verde y lo que quiere decir que nosotros ya podemos meter las manos, ¿vale? Es una forma de utilizar el contacto este, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta y muy claro es para qué son los contactos, qué es lo que hace y ante los diferentes problemas o casos que tengamos que automatizar, pues pensar cómo nos va a venir bien este contacto, ¿vale? Este contacto puede encender otro motor, ¿vale? O sea, que directamente pueden ser diferentes motores.
en vez de piloto, en vez de un mismo motor, que cuando se encienda un motor pase un tiempo y se encienda otro motor, ¿vale? El famoso arranque estrella-triángulo, pues temporizado, pues lo que hace es eso, que encendemos el motor y durante un tiempo está funcionando el contactor uno y el contactor 2 y cuando pasan 5 segundos se produce el cambio, sigue activo el contactor uno y pasa al contactor 3 para pasar de estrella a triángulo. Esto lo iremos viendo, esto ha sido una explicación de lo más básico de los temporizadores TEON y TEOF y bueno, para seguir aprendiendo, seguir construyendo.